docente y que quiero un montón y me siento muy cercano a ellos, ¿viste? Muchas veces el sistema los obliga a una estructura donde no se pueden salir, y esta estructura hace que entendemos la historia como nos contaron, con los tiempitos que nos contaron. A esto voy, a que quiero decir, siempre hay tiempo a mejorar, y también hay personas abocadas a enseñarnos, a educarnos y hacernos saber qué pasó. Lo que no vimos en el librito, ¿sí? Lo que no vimos en Mi mamá me ama, ¿viste? Esta partecita. Esta parte estructural. Bueno, Eduardo, muchas gracias por venir. No, por favor, hay bueno, un montón de disparadores, como les decía, fuera del área, por ahí tomando un poco la charla previa, la charla cuando llegué, estaban ustedes al aire, y lo que hablamos fuera de cámara y esto, bueno, y agarrándome de algo que te decía, nos tenemos que correr un poco de la efeméride, ¿no? Porque si no terminamos siendo eventuales, y eventual viene de evento, entonces es algo que sucede una sola vez, se genera una impronta, obviamente todos tenemos, acaba de pasar esta semana de revolución, ¿no? Que también hay que poner entre comillas qué fue esa revolución, ¿no? Que también está como muy mal contada la historia, y básicamente hay ahora una búsqueda del revisionismo y de ciertos actores del Estado, entre ellos cosas que por ahí se nos escapan, pero conviven con nosotros, como es la tecnología, ¿no? La accesibilidad cultural. Yo, bueno, me dedico un poco a ser gestor cultural, me gustan los modelos de alto impacto, la gente por ahí, quizás algunos no saben, la gestión cultural también se estudia, ¿sí? Es reconocida hoy como una carrera, y de hecho es una carrera compuesta, gestión y cultural, entonces a veces esto que queda tan banalmente diciendo como hecho cultural o esto es cultura, hay que empezar a tomarlo con otra responsabilidad, y bueno, va al mismo detalle de la señora que barría, ¿no? Lo mismo es, a mí me gusta hablar de salud intelectual, ¿viste? Que se habla de tanta salud ahora, bueno, la gente no quiere leer. Un detalle. No quiere detenerse, no quiere aprender, pero a su vez quiere saber, ¿no? Entonces también tenés una competencia de la noticia falsa, tenés la herramienta poderosa que es la inteligencia artificial, pero es como darle un mono, en una navaja un mono. Sí. O sea, es limitada. Tal cual. Si vos no sabés, la limitación es la propia utilización de esa herramienta. Y hoy está pasando, digo, que se están poniendo como en jaque varias cosas del siglo XXI, hay que hacer una reconstrucción social, ¿no? Y esto... la historia es una ciencia social, entonces, ¿por qué dejó de serlo? ¿Por qué se va a las instituciones? ¿Por qué no baja esa señora que está barriendo y sabe de una anécdota vívida de José de San Martín en su territorio? Exacto. Y viene desde una visión porteño-centrista, con historiadores que tienen que ser académicos de no sé dónde, para que eso sea una verdad, que la verdad es una construcción, ¿no? de momento en momento, y que cada ciudadano puede optar por defender esa verdad. Se me vino hace rato cuando llegué a una frase de Thomas Paine, ¿no? Un filósofo, escritor muy cercano a todo el movimiento de revolución inglesa, y bueno, después colaboró obviamente en Estados Unidos, a quien José de San Martín leía, ¿no? Matías Irigoyen le dice: estimado general, llegaron los 12 tomos de Thomas Paine, y nadie sabe quién es Thomas Paine, ¿no? Para aquellos que tengan por ahí el bichito, léanlo, porque se van a dar cuenta de quiénes están detrás o delante de Thomas Paine. Y él usaba una frase muy elocuente que decía: quien no está dispuesto a ofender no está dispuesto a ser sincero. Oh, wow. Entonces, hoy, ¿qué pasa? Todo el mundo reacciona frente a me estás atacando, o cuando alguien te dice sos un ignorante frente a un tema, te está diciendo la verdad. Ignorar es no saber. Sí, no debería ser la palabra. No es un insulto. Y entra, claro, no es un insulto. No es o sea, es parte de siempre está, te puedes sentir insultado. Pero... Está claro, está la actitud, y ahí es donde se convierte la mala palabra en mala intención, ¿no? Pero bueno, con nuestra historia ha pasado un poco eso, ¿no? Que digo, esto nos han forjado también para que nosotros seamos ignorantes, para que un modelo sobreviva, ¿no? Y justamente con uno de los referentes
de corte mundial, como es José Francisco de San Martín, yo a veces no puedo creer que la Argentina todavía siga dudando. O sea, un tipo que es reconocido en más de 78 países con monumentos, que se estudia en todas las academias militares del mundo, en el lugar donde el tipo vivió, gestó, proyectó su vida, ya sabemos el final. No. San Martín, pero no, San Martín cruzó los Andes. Y ya, no, ya es una historia vieja, y le vamos a seguir poniendo San Martín a una avenida. Yo lo llevo siempre a Junín, ¿no? Donde hago un poco de gestión y estoy tratando de remover esta estructura social mal contada, ¿no? Y la avenida principal se llama Mitre, y la callecita chiquitita al lado se llama San Martín. ¿Quién fue Mitre para San Martín? Claro, y ahí veamos, ¿no? la historia argentina con los muchachos de la década del 80, ¿no? Quienes empezaron a contar esa historia. Después una gran carga social que no se conoce. En la zona este es el gran poderío de las fuerzas federales, el dictador, ¿no? El Juan Manuel de Rosas, ¿no? El restaurador de las leyes, pero es el malo. El malo de la película, ¿según quién? No sé. Claro, Según los voluntarios. Entonces, ahí es donde viene un poco Según lo que quién, vos claro. decías. Yo trato de ser y trato de trasladarle al ciudadano, porque uno lo único que hace es tratar de bucear. Obviamente hay una carga simbólica de mi formación, de mi personalidad, pero yo trato de ser a todo. Yo te doy el dato, que es lo malo que nos ha pasado con la historia. No nos han dado un dato, nos han direccionado a ese dato. Okay. Es que Entonces, la historia la escribe el que gana, entonces quiere decir que hay otra historia, Claro. que ese es el tema. Y que la historia es viva, lo que vos estabas diciendo. Yo quiero contar ahora, ¿no? En esto que por ahí, de las cosas que tenemos que empezar a cambiar desde la escuela, por ejemplo. Sí. Basta, por favor, se los pido. Esto es un pedido encarecido como ciudadano. A ver. Las docentes deben dejar de usar vestimentas equívocas. No se están disfrazando los niños, se están ataviando, se están vistiendo a la época. Primero es cómo se habla, porque parece que en Argentina mientras más mal hablas, más valorado sos. Y hay gente que te dice, ay, bueno, pero vos sos muy intelectual. No, trato de ser culto. No hace falta ser. Y ser culto no es una mala palabra, porque No. si no es una ofensa. O sea, los lunares. Los lunares es un invento de Villiquen. No. La ropa lunares no existía en la época. Los paraguas, el sol del 25, o sea, es todo mentira. Marketing. Y Pero tenemos que decirlo, porque si no, ¿qué pasa? Hay un gran historiador que dice, en la primaria me vendieron una ilusión, en el jardín me vendieron una ilusión, en la primaria me hicieron creer que estaba dentro de una película, en la secundaria me empiezan a meter una cachetada y salgo de la secundaria y me dicen que todo es mentira. Y es así, porque vos no podés pasar de la primaria a tener 40 años y darte cuenta que te mintieron toda la vida. O sea, en hechos que van a lo humano, por eso la historia es una ciencia social. Agua caliente, ¿qué se consumía? ¿Cómo se vestía la gente? ¿Cómo eran las clases sociales? ¿No? Y ahí se empiezan a desprender otros disparadores y lo mismo pasa con la fecha. La Revolución de Mayo todavía no llega a Mendoza. O sea, en la línea de tiempo. ¿Cómo influyó la Revolución de Mayo en la política argentina? Porque fue un hecho importante, pero porque era importante en el mundo, ya estaba pasando algo que era como que venía... ¿Y cómo influye? Por eso, y para irlo aclarando, porque también pasa eso, como que lo toman, como vos decís, el 25 de mayo, el cabildo, las mujeres no salían. Las mujeres salían solamente cuando las bautizaban, cuando se casaban o cuando se morían, que las llevaban al cementerio. Claro, aparte hay una palabra fuerte, ¿no? Que yo creo que siempre se ha evitado hablar como de guerra, batalla o revolución, ¿no? Pero fue así, no hay que decirlo de otra manera. Hubo toda una revolución ideológica y obviamente el 25 de mayo todos tenemos que poner en la escena a un señor que está olvidado, pero olvidado por la historia argentina, que no solamente hizo la bandera, que es el señor Manuel Belgrano. Sí. O sea, Manuel es uno de los tantos, o sea, abogado de la Universidad de Salamanca, con una visión que generó todas las bases, ¿no?, de cambio, este gran amigo de San Martín también. Pero él es uno de los actores principales de este movimiento. De hecho, él mismo dice, le meteré una patada al virrey y lo tiraré por el balcón si no tenemos revolución. Entonces, sí, es el creador de nuestras banderas, pero hizo muchas otras cosas más. Para mí, Belgrano es el forjador del concepto de escuela, no Sarmiento.
¿Qué hizo Sarmiento? Trajo docentes de Estados Unidos. Y entonces los que hablan del piratón imperial y que hablan de Trump. Me parece que estaba en el poder, entonces tuvo esa posibilidad. O sea, entiendo que hay una carga muy simbólica y obviamente va a haber un docente que me va a decir, pero no sé si es Sarmiento el ejemplo, ¿no? Claro. Es uno de los tantos a cuestionar y los que no deberían ser cuestionados son los que están cuestionados. Claro, pero a Sarmiento se le juntó todo, el poder... El poder económico, porque traer maestras, él era presidente, era como que todo se juntó y lo pudo hacer. Belgrano, pobrecito, lo que un dinero que le dieron, que él pero mandó ahí la gran diferencia es los intereses personales y los plurales. Belgrano es plural, Sarmiento no. San Martín es plural, Sarmiento no. Urquiza no. Hasta el mismo Rosas, ¿no? Más allá que defendió la industria nacional y demás. Entonces, por eso se diferencian estos dos grandes próceres y deben estar en la cima, porque, o sea, un tipo que murió pobre. Sí. No, pero dio todo, o sea, dio todo. El testamento del general San Martín dice, confieso no deberle nada a nadie. Sí, y hacerse cargo de su hermana mayor también. Hacerse cargo de su hermana mayor, dándole una pensión, y luego cuando ella fallecía, a su hija. Bueno. Yo hago una pregunta, Eduardo. Vos sabés que con esto que nombraste 3-4 apellidos, que lo vimos en nuestra educación, primaria, secundaria, no sé qué, parece que los argentinos estuviésemos condenados a vivir en una grieta constante. La pregunta que quiero hacerte muy impuntual, estudioso del tema, es si también no deberíamos nosotros como argentinos empezar a ver la historia entendiendo al personaje sin pararnos nosotros de un lugar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y no lo estoy criticando, simplemente estoy observando esto como para intentar canalizar un poquito la charla desde donde me gustaría que fuera. Hoy, bueno, en cada pueblo de la Argentina hay una calle Sarmiento, presidente Sarmiento. Nosotros tenemos... Yo digo, si empezáramos a dejar de ver desde una grieta o desde un costado, de un lado del mostrador y empezar a ver la historia como tal fue, sin nosotros, observando y aprendiendo, para quienes nos estén escuchando, sin nosotros pararnos en un lugar, ¿viste? Y está muy bien tener nuestro criterio a cómo lo vemos, pero para enseñarlo sería genial, por lo menos mostrarlo, que esté el panel ahí y que sea el criterio del que me está escuchando. ¿Por qué? ¿Por qué digo? Porque no lo veo menos patriota a un tipo que sigue a Sarmiento. Porque es lo que aprendió, es lo que le enseñaron. Exacto. Sí, sí. ¿Viste? ¿Qué sé yo? No es menos patriota, no es menos, ¿viste? O no es menos argentino, no es menos... Claro, pero ahí tenés dos caminos. Es quién forja tu personalidad. Claro. Y quién forja tu idiosincrasia y tu sapiencia, ¿no? Por eso... El ser humano tiene que ser integral. En la antropología, si vos analizás un niño que nace en Kenia y nace en la ciudad de Mendoza, y seguramente no tiene la misma formación y las mismas posibilidades, y es el mismo ser humano, con el mismo cerebro, las mismas condiciones genéticas, biológicas. Exacto. Entonces, es cómo vos te formás. El hombre y sus circunstancias. A su vez, te va dando a vos tener las herramientas, que es un poco lo que... yo como historiador me preocupa, ¿no? Que haya un desinterés por no saber la otra cara, porque ahí me corro un poco, yo siendo por ahí un poco no tan de la historia oficial, sino crítico, de decir, bueno, por ejemplo, Sarmiento, ¿y qué es Facundo? El libro más icónico de Sarmiento, una rebelión contra Facundo Quiroga. ¿Y quién es Facundo? O un caudillo ignorante, un asesino, y Sarmiento estuvo adelante de varias campañas, ¿no? Bueno, ahí... entonces, cuando vos ponés el conocimiento sobre la mesa, más allá del hecho eventual puesto de manifiesto, porque es a lo que volvemos al efeméride, ahí hay que analizar otro proceso. ¿Quién decidió que el efeméride X sea de común denominador para toda la población argentina? Ahí vos decís, pero tenemos el gran problema y el principal, que es la lectura. Si no hay ganas de leer o no hay interés, la única forma en la que te apropias del conocimiento es leyendo. No sé. Lo que pasa que también Malvina, pero él está diciendo qué es lo que lees. Claro. Sí, pero lo que leas... Por eso son como dos caminos, y ahí tiene que haber hoy un quiebre, y fíjense que hay,
se puede abrir otra perspectiva más social, ¿no? Dejar de depender de las instituciones. Hoy nosotros creemos que la gran población se educa. ¿Y eso es real a nivel estadístico? Indudablemente que no. Indudablemente que no, porque los resultados serían otros. Nosotros no tenemos valores sociales porque no los cultivamos. Y alguien me va a decir, pero no nos enseñaron, pero yo mando a mi hijo a la escuela, pero vos no te formás. Sí, lo que pasa es que en instrucción de educación es otro camino más, en por instrucción eso, de educación que son dos. El tema es, si nos quedamos siempre en la crítica para que ese modelo cambie, vos dijiste alguna palabra de la cual yo me agarro siempre, sistema. Hay un sistema que vos no lo podés destruir, pero podés crear otro. ¿Cuál es el otro? Hoy quizás sean 100 personas las que nos están escuchando, 100, de una población de 70.000 o 200.000 en todo el este. Son 100. Que quizás a uno ya le hizo ruido y ya hay un joven y ya hay un docente y hay otro, hay un gestor y hay un periodista y hay un espacio como este, que yo agradezco, obviamente infinitamente, porque necesitamos expresarnos y compartir sin el mero hecho de direccionar nada, solamente darte un dato, ¿no? Que ha sido por ahí mi búsqueda, cambiar rotundamente de mi gestión, que un poco te decía, ¿no? De conocerlo a Pablo, tu hermano. Yo vengo del palo del escenario, ¿no? Productor, gestor, músico, bailarín. Pero sí, cuando me encontré con todo esto que me hacía ruido, aprovechando un espacio muy valioso que tengo hoy en la gestión pública, en la Municipalidad de Junín, a quien agradezco que se me permita, como gestor cultural, desarrollar políticas públicas en torno a la puesta en valor del patrimonio. Porque si no parece que cultura solamente son eventos. Arma un escenario, que es el efecto rebote, ¿no? Sí, sí. La pelota pica y se va. No deja nada. Hay que tener cuidado con los eventos, porque esa es una crítica social. El evento estimula un sector de la sociedad, pero si no se controla lo que se condiciona adentro, y voy a dar un ejemplo durísimo, porque soy bastante honesto y frontal, Fiesta de la Vendimia del año pasado. Se pone en escena uno de los cines a público abierto con el fenómeno Vendimia Central, una escena recreada del General San Martín, donde se expone la famosa anécdota que cuenta Olazábal del cambio de etiquetas, ¿no? Mendoza por Málaga. Bueno, hay un error con el vino que se mostró. Es un vino de postre. Entonces nosotros no podemos permitir que en la tierra del sol y del buen vino, con la cuna de cultura de vino, un realizador audiovisual, porque a él se le ocurrió, porque él es el realizador audiovisual. No, señor, usted se está equivocando. Porque usted le está comunicando al público que estuvo ahí en ese evento. Y está empezando a sembrar una mala premisa. Exacto. Entonces vos después, una premisa ¿cómo falsa? Yo lo vi en la vendimia. Un turista me dice, pero yo lo vi en la vendimia. Que es un vino de postre. Ese vino de postre, que también es la anécdota, letra muerta. Todo el mundo dice, cambió la etiqueta, un vino de Málaga por un vino de Mendoza. Pregunta, ¿quién le trajo el vino de Málaga a San Martín? Claro, bueno. ¿Cómo era ese vino de Málaga? Entonces, cuando vos te pones a ver, es la famosa uva Moscatel de Alejandría. Claro. ¿Cuál es la Moscatel de Alejandría? La uva Moscatel rosada que tiene todo ciudadano en el parral de su casa. Entonces, eso es patrimonio natural, eso es patrimonio de ese documento, no es la anécdota de Olazábal. Entonces, no se le puede, perdonando, sí, ¿no? Sí. Y esto no es una crítica a los realizadores, ¿no? El staff de Vendimia tiene que tener un historiador, un sociólogo, un antropólogo para decir, vos me estás contando dentro de la narrativa, con una visión artística, cosas que son erróneas. Es cierto. No, está dentro del patrimonio, ¿no? Reconocer la puesta en escena del Ejército Libertador y San Martín. Pero hagamos lo que corresponde. O sea. Ahora, tomando lo que vos estás diciendo, Eduardo, acuérdate que me gusta el camino que has tomado desde donde lo ves y yo particularmente me gusta también pararme en lugares incómodos. Los chicos ya lo saben. Yo entiendo que nunca vamos a poder entender a cabalidad una historia, una película, un no sé qué, si no leemos el libro, porque la película en sí, la imagen en sí, no representa el libro. Siempre nos quedamos con ganas, vemos el libro y cuando vamos a la película cuenta una partecita del libro. Entiendo también, como vos estás diciendo, que un evento eventual, que es como algo que rebota, por ahí es un ratito, un pasaje, una imagen, ¿no es cierto?, una escena que vemos
y deberíamos tener el cuidado de no mandar un mensaje equivocado en esos segundos, que es alguien que visualiza lo que están mostrando. Hasta ahí vamos bien. Perfecto. Lo que estoy viendo es que precisamente con la insolencia de la ignorancia es naturalizar todo. Y al naturalizar todo, ¿a quién le quedan estos detalles erróneos? Y al pibe Guidolín, viste que allá anda jodiéndole la vida, no sé qué, que quiere incomodar. No, cosita la botella de vino ahí, dejate de joder. Es una ¿Me entendés lo que te versión digo? libre. O sea, bueno, pero... minimizamos todo. Sí. Y entonces viene un día Eduardo Guidolín y nos cuenta realmente cómo debería ser, ir al detalle, que es precisamente el comienzo de algo bueno, que es ir a los hechos reales y cómo fueron. Pero no, viste, por recién me quedé con algo, Eduardo. A mí me parece que cuando yo no le puedo hablar al ser humano linealmente. ¿Por qué? Porque ese ser humano tiene 2 añitos, o tiene 7, o tiene 15, o viene de tal escuela, en la universidad. O sea, es el mismo ser humano, pero ¿de dónde lo voy a tomar? Creo yo, o creo aportar, si nosotros empezáramos con estos detalles pequeños, que no son tan pequeños como lo que estás contando con el tema del vino, como recién dijiste, no sé si al pasar o muy estudiadamente, que hablaste sobre los lunares en la vestimenta de... Sí, de acuerdo. Es mucho más fácil, me parece, que la persona capte estos detalles. Por ejemplo, decir, mira, los lunares fueron impuestos por... ¿Cómo con el tiempo nos enteramos que la Coca-Cola, el Papá Noel no era rojo y blanco, la vestimenta, y que la Coca-Cola digo, a partir de ahí la gente cataliza más sobre esto. Entiende más, se prende más. Porque enseguida vamos a ir específicamente a al honor que tuvimos de nacer y vivir y ser de la zona este de Mendoza, donde Alfonso ¿Todavía? Perdón, Se le fue, el que nunca dice el partido se le fue. Se le fue. Se me fue. Un acto fallido. Bueno, perdón. Pero yo digo, enseguida vamos ahí. Pero digo, ¿a ustedes no les sirve? A vos, Eduardo, particularmente cuando estás en un lugar, ¿te sirve esto de remarcar, por ejemplo, que los lunares no eran lo típico? Sí, creo que sí. Yo lo he escuchado, discúlpame, porque acá es algo que necesito decir por lo que te pregunto. Yo a Eduardo lo he escuchado en 2 o 3 charlas y específicamente con jóvenes. Uh-huh. Y me encantó de cómo aborda la charla con jóvenes. El chabón de San Martín, ¿me entendés? O sea, con palabras que los chicos usan, que lo hacen más cercano. Sí, entonces claro. ya no se trata de una charla de un exponente añejo, claro. Claro, y un exponente y el público allá, y que a los 5 minutos está mirando para todos lados porque ya no le agradó más la charla. Entonces, a lo que voy un poco es a eso, al afrontar la charla desde la conversación sobre San Martín desde otros puntos de vistas y desde otras formas en cuanto a lo que él hace específicamente en alguna de las charlas. Y me fui del tema porque no me acuerdo lo que tenía que hablar de lo que vos dijiste. No, sobre que él planteó, como muy al pasar, sobre que, por ejemplo, la vestimenta que vemos en las escuelas, los lunares. Sí. Entonces él dijo, no, bueno, mira, esto fue una imposición de tal. Claro, es un poco ver, qué es lo que digo, hemos caído a veces en el error de seguir muchos direccionamientos, que a veces la gente se cree que son solamente políticos, y no son solamente políticos. Lamentablemente nuestro sistema cambia cada 4 años, tampoco nos damos cuenta de eso. Entonces, materia como educación debería ser algo inamovible, insoslayable, inmutable en cualquier periodo político. ¿Por qué? Porque si no, no hay continuidad. Sube un nuevo ministro, sube un nuevo gabinete, a mí me parece que el condicionamiento, y así vamos cada 4 años, no evolucionando, sino involucionando. Pero Eduardo, que te dé una mala noticia. Pero Eduardo, pero ahí estamos apretados sobre otra cosa. Hay una grieta social y una falta de consenso. Si yo siento, yo gobernador, yo presidente,
siento que el héroe nacional, para mí, porque me eduqué en, no sé, en Santiago de Chile, para mí, el liberador de toda América es O'Higgins, y llego a Mendoza y soy gobernador ahora y me entero que hay un tal San Martín, lo voy a cambiar, porque para mí es O'Higgins. ¿A qué voy con esto? Necesitamos primero el consenso, eliminar una grieta y recién allí encontrar el camino. No es posible que alguien diga yo no cambio nada porque esto es inamovible. No, pará, según lo que estés estudiando. Porque yo quiero verte como ministro de Educación o de Cultura de la provincia y decir, no, pará. Bueno, pero ahí los lunares, sácamelo. yo te hago y alguien de ahí abajo te dice, no, pará, como si toda la vida tuvimos con lunares, ¿cómo que me venía a sacar? Claro. Ahí yo te hago otro aporte que tiene que ver un poco con este direccionamiento de las dependencias, ¿no? Si lo dice nación, si lo dice provincia, está bien. Si lo dice la comunidad local, está mal. Entonces el árbol nunca echa raíces. Eso lo tiene que cambiar el ciudadano argentino. Vamos a la extensión del territorio. ¿Es lo mismo la cosmovisión del ciudadano de Buenos Aires, Santiago del Estero, Mendoza, Río Negro y Tierra del Fuego? No. Entonces, ¿cuáles son los puntos en común y cuáles son los puntos que cada territorio tiene que desarrollar? Yo soy un gran defensor de la cultura local. Bueno, y tenemos nosotros la posibilidad, sí, con un exponente tan valioso como San Martín, que fue local. No es que le estoy contando a un neuquino sobre la historia de San Martín y nunca estuvo San Martín, nunca pasó, nunca durmió, nunca comió pan, nunca preparó un ejército, nunca le dio comer un caballo ahí. Eso es a lo que voy con un poco lo que me hace ruido con Mendoza. Mendoza no tiene política pública de San Martín. La tenía. Lo que pasa es que se ha ido perdiendo, te lo digo como docente y como a mí me gusta la historia, o sea, no me gusta y me gusta estudiarla y he visto una gran pérdida de espacio de la historia en las escuelas, pero mucho espacio, que esto yo se los digo y se los recalco porque no puede ser que en un 7º grado se pretenda que un niño, un chico de 12, 13 años, en poquísimas horas semanales de historia, estudie toda la historia antigua, medieval, y la nuestra, o sea, historia antigua, medieval, prehistórica y de aparte la historia argentina, hasta 1940. Y vos después decís, los chicos no saben nada. ¿Y qué van a saber? Explícame cómo a un chico, para colmo de 12, 13 años, que no tiene ni siquiera el vocabulario o la vida o la experiencia, si a uno mismo te explican todo ese cúmulo de historia y en tu cabeza, siendo personas grandes, no te llega a entrar, por lo menos si no le dedicas años de estudio. Y bueno, pretenden, y eso es una realidad que nosotros lo vemos yo como docente. Entonces, yo por ahí digo, ¿cómo le hago para explicar a un chico, yo porque soy trato de llevarlo muy con lenguaje muy cotidiano y muy ameno, pero ¿cómo le vas a explicar desde la historia antigua hasta 1940, por no decir de 1978 con dictadura? Es decir, pero ¿en qué cabeza puede llegar a entrar toda esa información? Que es un problema que tenemos. Te voy a contestar con una respuesta de 3 líneas muy dura. Hay una escuela del siglo XIX con docentes del siglo XX con ciudadanos, alumnos del siglo XXI. Sí. Entonces es imposible. Sí. ¿Por qué los jóvenes, o un poco le agradezco ahí, yo cada vez que trato, y no hace falta que esté en una charla, al que pillo lo agarro y le digo, che, ¿vos sabías que el chabón tenía unas pistolas además del sable corvo? Lo bajo a San Martín del Caballo, eso que está allá lejano, y le digo, mirá, era hombre, fue militar, pero también fue estadista, fue brillante. Tenía tiempo para esto, tenía una biblioteca fabulosa, dio la libertad no solamente a los pueblos a través de la guerra, sino, a mí me encanta decir, San Martín es fundador, ¿de qué? De pensamiento. Liberó 3 países y dejó 3 bibliotecas. Oh, brillante. ¿Quién va a una biblioteca ahora? Sí. Y volvemos a lo mismo, no es culpa del ciudadano, no, pero a la vez también es culpa del ciudadano y también es culpa de las instituciones. San Martín, me agarro siempre de mi amado general, decía, lo peor de nuestra nación son las instituciones, haciendo apología un poco al gobierno de Buenos Aires. Pero no podemos direccionar porque hoy tenemos otra competencia, que es el Estado que legisla el mundo, que es Internet. Entonces un pibe que tiene este bichito y que le pica y que estudia cualquier cosa, pero estudia,
cuando te escucha a vos nombrar algo que ya se lo contaron y se lo contaron hasta el hartazgo y él ya sabe que hay otra opción y que ya duda porque cuando entra la inteligencia tiene 3 opciones, entonces tampoco tiene el criterio para discernir cuál de esas 3 opciones es la verdadera, no cree. No cree en el viejo sistema porque él tiene otro sistema que le da otra solución. Entonces esa es la decadencia que la vamos a tener. El modelo educativo, si no cambia, se rompe. Bueno, se va a romper, pero ya no se puede controlar. Que hay algo que pasaba antes con las políticas, sí. ¿No? Las políticas públicas mundiales de accesibilidad cultural, lo puedo dar con hecho y justa razón de antecedentes, encontrar un mapa de barriales en el Museo Británico. ¿Cuál es el concepto? Y los cartógrafos y esos traductores de todo lo que estaba pasando en el territorio eran franceses e ingleses. Entonces yo no puedo quedarme con el chip solamente de Malvinas, de la guerra de Malvinas, contándome la guerra. ¿Y qué pasó antes? Claro. Desde la conquista hasta ese momento, ¿y qué pasó después? Eduardo, ¿nos perjudicaron los unitarios como país? Y es un movimiento muy centralista, ¿no? Digo, como país, sí. Indudablemente muy centralista, unitarios. Sí. Porque el grave error que ha tenido la historia argentina es Buenos Aires. Hay amigos que me están escuchando de Buenos Aires. Yo nací en Buenos Aires, soy mercedino. Porque no puede ser esto que por ahí nosotros vemos de lo que nos tiene que venir de coparticipación, ¿no? Y te pongo un ejemplo que siempre se lo trato de traducir a los chicos con la economía. El único que los doblegó fue San Martín. ¿Por qué? Con la aduana. No, la aduana no te la voy a mandar. O sea, estoy armando un ejército, claro. Hay un pueblo que está haciendo un sacrificio y vos querés que yo te mande lo que saque para defender Buenos Aires. La desobediencia, que lo quieren enjuiciar a San Martín, el mismo señor Rivadavia y su muchacho, es porque él no quiso ir a pelear para defender a Buenos Aires de los caudillos del litoral. No, San Martín que se queda en esa línea y que tiene un lema que él lo plasma hasta sus últimos días. No voy a desenvainar mi sable por mis paisanos, no lo voy a hacer. Yo no voy a entrar en esa guerra intestina. ¿Y esa guerra intestina qué es? Poder. Vos sabés que hay en las comunidades locales que convivieron en tiempos de revolución, pero que también estaban ajenas a la visualización de los unitarios. De esto digo las comunidades originarias, como por ejemplo las comunidades huarpes en Mendoza, ¿sí? U otras comunidades en otras partes del país. Yo recién me quedé colgado con 2 cositas y por eso quiero entrar acá. La primera es que no necesariamente, y orgullosamente ser del este mendocino, sanmartinianos, y lo poco que sabemos, y no sabes lo agradecido que estoy con tu visita, también se merecen conocer la historia, más allá de que nosotros estamos flojitos de papeles como mendocinos, en conocer poco. Igual se merece conocer la historia un riojano, un catamarqueño, un santafesino, un santacruceño. Digo, porque es un argentino más. Claro, pero y ahí vos fíjate que hay una doble misión ahí. Porque nosotros tenemos que reivindicar nuestra propia historia, valorizarla, eso nos va a poner en otro peldaño a la sociedad y nos va a dar el flujo que hoy se puede traducir en patrimonio cultural y turismo cultural. O sea, vos vas a La Rioja y ves una estatua del Chacho Peñalosa, de Facundo Quiroga, de 50 metros. Y nosotros nos quedamos con el Cerro de la Gloria. Sí, y el Cóndor. Y el Cóndor. O sea, cuando San Martín tendría que estar, no te digo en cada pueblo, no es que yo sea un devoto sanmartiniano, sino que soy, pero me corro también de los impactos sociales. Cuando vos viajas a cualquier lugar del mundo, ¿qué te cuentan? La historia. Cura Brochero era un cura, que muy poca gente sabe que estuvo en la Valle, y que estuvo en un pacto, y que estuvo con Santos Guayama, y que lo vino a buscar a Santos Guayama, y que era amigo de los caudillos federales. Y miren lo que ha construido Córdoba con ese pueblito, con ese santo, digo, con la visión religiosa. Pero nosotros no le sacamos rédito al patrimonio porque no lo conocemos. Recién decías lo que se visualiza en otras partes del mundo. Es impactante San Martín en Nueva York. Vos no te das una idea de lo que genera. La fecha, la figura, la estatua, todo lo que genera. Yo le cuento a los chicos o a los grandes también la película. Mi pobre angelito. Cuando él sale corriendo con la... Bueno, el director de fotografía era argentino.
Entonces cuando él le dice al director, no, mira, pongámoslo, está en el Central Park San Martín. Sí, no es que está, No es que está ahí en Houston, en un pueblito, Claro. en la esquina de la plaza. Se Ahí- estudia como estratega a San Martín, que ese es el poco, es verdad, no se le da el valor que tiene. Para que algo que no quiero dejar de decir, en las escuelas también se da mostrar qué pasaba en la Revolución de Mayo en todo el país y qué pasaba en Mendoza, que ese es como que se hace un paralelismo, que está muy bueno, pero también, vuelvo a caer, es mucha información para el poco tiempo por ahí que tenés, porque aparte de eso tenés que dar todas las otras materias, ¿viste? Como que bueno, cuando uno habla de historia con un historiador es genial porque solamente hablamos de historia, Claro. pero cuando te está pechando que en la otra hora tenemos lengua o educación física, Claro. Sí, como que no podés exacto, Sí, no sí. podés explayar ampliar. tanto, pero Entiendo, Sí, tal cual. entiendo que es, obviamente, y esto es, soy un agradecido de nuestra educación, ¿no? de esta formación, pero y no se trata de ser disruptivo, caer en una No. crítica, se trata de que esa incomodidad nos tiene que dar una mejor versión. Sí, señor. la historia No está tiene que viva. estar mal porque Exacto. alguien lo cuestione, No. que también está esa sensibilidad social de que vos salís y lo decís y, Ah, ya es anti-San y Martín. yo obviamente No se ya puede estoy hablar, catalogado, pero si lo veo, yo a veces le tomo lo hago como chiste, le digo, soy el más controversial. O sea, vos me querés poner en la escena, soy el más controversial. Sabelo, vos no venís más. Recién, Pará, yo tengo compañeras que no quieren a San Martín, ¿viste? Directamente, no lo quieren. Hay otras que Sí, son por la pro carga del Sarmiento, laburo. otras... Cada una, ¿viste? Tiene su... Yo Obvio, no es porque estés hay- vos, a mí San Martín me pareció no solo un buen patriota, me pareció un hombre con todas las de la ley, me pareció un genio, me pareció que era... Si tuviéramos más políticos como San Martín, otro gallo nos cantaría. Olvidate. Eduardo, vos que te gusta el poderío este del... ¿Es cierto que era un garca con la esposa, que no sé qué, que andaba con una No. negra acá en la zona este? ¿Para qué? Que la, Te voy a mandaron, decir que la algo, mandó te- con tuberculosis a no, Buenos Aires. No, pará. No, San ese Martín mira, era chumerío. muy... A ver, La decilo vos, historia que sos es, más. obviamente no hay que contarla sin tapujos, ¿no? Es inevitable que hay que verlo al San Martín hombre, ¿no? Después está toda la difamación sanmartiniana, ¿no? La edad, la diferencia de edad que él tenía con Remedios, y después hay muchas anécdotas de hecho uno de sus grandes enemigos, por ahí para meter un dato de color, que es Lord Cochrane, un inglés que viene con la flota que se compra en Inglaterra para la expedición libertadora, para el Perú. Su mujer se termina enamorando de San Martín y termina hasta ella mediando en decisiones que San Martín tomaba. No. Mira, Y viste que, Lord viste Cochrane- que te gusta vos, gran pariente. Claro, Esta y vez- Lord Cochrane lo termina Para vos, odiando Malvina. a San Martín por una competencia de las tantas cosas que por ahí no se sabe, y digo en esto que aprovecho para decirle a la audiencia, lean y lean porque van a ser libres. Pues A mí Cuando me- lean a mí lo- van a ser libres porque ahí es donde vos tenés toda la información para hacer tus conjeturas y entender el todo. O sea, los personajes que estuvieron al lado de San Martín, y hago las comillas, la historia de San Martín no está contada, muchachos y muchachas. Claro, No eso es lo está que contada. le quería preguntar. Falta. O sea, el epistolar, el último epistolar de San Martín sigue abierto. Y todos los otros hay que revisarlo. Porque se contó una historia que se necesitaba contar, y yo intento hacer en una definición que hago de los Exacto. San Martínez en uno de mis espacios. ¿Qué San Martín conoces vos? ¿El que te construyeron como símbolo de nacionalismo? ¿El padre de la patria? ¿El San Martín público o el San Martín privado? ¿O el San Martín que no conoces? Siempre intento hacer esta concepción de ser humano de San Martín. Un tipo que cambió completamente el paradigma de su vida, de estar peleando para el Imperio Español, venir acá. Él mismo le confiesa a Posadas, el director, que lo nombra gobernador intendente de Cuyo, estoy en un lugar donde no conozco a las personas y sus costumbres. ¿Y qué hizo San Martín en Mendoza? Es un camaleón, todo el tiempo cambia y cambia y cambia. Yo jodo siempre con los nombres. ¿Qué es San Martín? General, el gran capitán, el libertador, el fundador. Él se va poniendo título, es tan vivo para ponerse título que todo el tiempo está cambiando, pero es la misma persona. O sea, está en un lugar donde vos no lo podés hallar si no escarbás. Bueno, y ahí llegás cuando al él propio llegó San a Martín. Buenos Aires también, le Un critican el segundito, Martina, tema... porque sí. se me va a olvidar, Daniel, que vos le querías preguntar algo. Solamente quería, porque nombró Mitre, nombra varios
y nombró enemigos. No me quería meter. Sí, pero ese es el, No, el olvídate que lindo. Bueno, vos, Me encanta el puntero. ¿Quiénes son los pero enemigos? que me lleva contra la cuerda. Claro. No, Y Le de- está son haciendo los- con el bife hacia el león. Claro, dejémonos de pregunta cosas. es simple. no lo quería decir, pero bueno, que vos si La querés, pregunta es yo lo simple, digo. porque Dígalo, profe, por favor. en esto de la historia, creemos muchas cosas que no tenemos que creer, y cuando vos empezás a leer e indagar, porque alguien te dijo, che, vos sabés que los Corbalán de acá eran íntimos amigos de San Martín y que esto y que el otro, y vos empezás a estudiar y vos decís, la puta, empezás a encontrar cosas, ¿me entendés? Entonces, la pregunta directa, ¿cuáles eran los enemigos y los amigos de San Martín acá? Bueno, hay algo que tiene que ver, que Los Corbalán. Daniel lo usamos nosotros y hay que tomar siempre las definiciones a la altura, ¿no?, de las circunstancias, porque nadie pretende hacer apología ni destruir, no es mi fin, solamente dar a conocer las opciones. Y justamente en la zona este, y que no tiene que ver con el mismo personaje, pero ¿cómo se llama este departamento? Rivadavia. ¿Y quién es Rivadavia para San Martín? El peor enemigo en Una la lista caca. es el 1. Literal, sí. Entonces, cuando vos empezás a escarbar y decís, che, ¿qué pasó cuando el departamento de San Martín, que yo soy uno de los promotores, ¿por qué San Martín celebra sus aniversarios? Lo fue corriendo el 20 de diciembre, después a junio, si se separa de Junín el 18 de enero de 1859. Ahí realmente se crea el departamento de San Martín. Lo otro es, nos podemos agarrar de muchas metáforas. Y después viene la división de Santa Rosa y Rivadavia. ¿Quién le pone Rivadavia a Rivadavia? El señor Rufino Ortega. Enemigo. Enemigo no, una gran advocación, pero hay una historia detrás, que esa la van a tener que leer en mi libro, Sí. de por qué él odia ciertos gestos de San Martín. Muchos celos. Porque Eran había hombres. que reivindicar, y vos fíjate Hueputa. que la zona este del yin y el yang, o sea, tenés a San Martín, a Rivadavia, y en el medio tenés a Junín, que proviene del nombre de una batalla que no es ni más ni menos que las dos últimas batallas donde todos los americanos o latinoamericanos pelearon juntos. No es un dato menor. El señor que le puso el nombre a Junín, que es ¿qué museo de ciencias naturales tenemos en el Cornelio. parque? Cornelio Moya. Cornelio, no, sí. Sí, Cornelio Moyano, sí. Cornelio Moyano. Sí, sí. Bueno, ese señor entendió todo, porque le puso a un departamento el nombre de la identidad sanmartiniana sin San Martín, porque en Junín y Ayacucho San Martín no pelea, pero pelea su lealtad. Quedan los últimos granaderos de los Andes. Y en el 26, cuando vuelven los granaderos, ¿quién desarma el cuerpo de granaderos? El señor Bernardino Rivadavia. Entonces, la concepción, no hablo del departamento, de Rivadavia en Buenos Aires. Todavía seguimos diciendo que este chabón es el sillón del presidente, Sí. que ni siquiera es Sí. su sillón. ¿Y de cuántas provincias, señor Rivadavia, usted fue el presidente? Entonces, todo eso hay que replantearlo. No puede ser que Mendoza tenga el sillón de San Martín y la nación argentina tenga el sillón de Rivadavia. No Sí, puede ser. sí. Bajo ningún concepto puede ser. Qué bárbaro. Bueno, ese es el tema. Hay Sí, mucha lo- información. Eduardo, y- vos sabés que naturalmente nos vamos a pasar 15 Oh, horas sí, charlando. sí, me Me encanta Naturalmente que, cuando se como hago posesiona. Bien de Garca hacia el aire, te digo que estás comprometido para una próxima visita. Oh, Ojalá por- quieras venir. Por favor, Porque nosotros ¿y sería... cuándo sale el libro? No, ya lo Viejo. Estamos Largalo, que... vamos. Sí, tengo- Estamos trabajando. Me permito agradecerle a toda la gente que me acompaña, a los que yo llamo los invisibles, los que están, los que me colaboran, los que me ayudan a transcribir, a investigar, los amigos que me ha dado San Martín. Yo soy un agradecido de la vida que me hizo conocerme, autorreconocer una parte mía. Me descubrí leyéndolo a San Martín. Y la verdad que trato de volcar esa pasión que encontré yo en ese fuego Y se nota. y volcárselo a los demás. Me pone muy contento, tengo amigas que jamás hubiesen comprado un libro de historia y ya tienen un libro de San Martín. Y perdonando la expresión, porque es una palabra con intención, me dicen, sos un hijo de puta. Fui a Buenos Aires y lo primero que hice fue acordar de San Martín cuando te vi. Fui a la catedral, me largué a llorar y me compré un libro. Esas cosas, yo digo siempre, es uno. Ese uno le dice a otro. Claro. Tenemos que creer en la red y esta red tiene que ser
a conciencia. Sí, señor. No tiene que ser una red para atraer peces, no, a conciencia, que a vos te dispare Claro. y que tu aporte al otro sea consciente, porque si no se apaga la llamita, no es una llamita. Eduardo, quiero hacerte 3 preguntas en una para ir cerrando. 3 preguntas en una. No. 2 y una acotación. Lástima que murió Pipo Arboy cuando yo iba a cortarle el pelo a su casa, pobrecito. Estaba fascinado con San Martín y él estaba escribiendo en relación a San Martín con lo que él consideraba su gestión como intendente. Un loco. Ah, mira qué bien. Y no Sí. lo pudo terminar, pobrecito, no lo pudo Sí, sí. terminar. Yo iba a cortar el pelo ahí y no lo pudo terminar. Para cerrando, y los chicos seguramente también preguntaron algo. Lo primero es, yo sé que acabamos de pasar el 25 de mayo y tenemos todavía fechas patrias en este tiempo, hasta julio, inclusive hasta agosto. Que lo vamos a volver a invitar. Ojalá Sí. quiera venir, decirnos algo del 25 de mayo, pero particularmente porque nos gusta, nos encanta, nos ha contagiado Malvina, acariciarnos el ego, porque un ego. Malvina nos ha contagiado el ego y Daniel ni habla, que No, lo bueno. disimula. El señor. Antoine. Fofito ya lo tiene manejado con el psiquiatra que lo Sí, tiene estoy medicado. dopado. Sí, Está sí. bien, está controlado. Tengo una sublingual. Me la clavo. Antes de venir para acá me la clavo. Sí, papá. Exactamente, bueno. Estoy- Hay que preguntarte si puedes cerrar un poquito con la fecha que acaba de pasar y Sí. segundo, con la patología de Malvina, el tema de acariciarnos el ego con los mendocinos del este que están involucrados con San Martín. Y son 2 preguntas muy valiosas. Lo primero que hay que entender así, pero que es, yo digo que la historia es más simple de la que a veces nosotros queremos verla. Las dependencias. ¿Había cabildo en Mendoza? Sí. ¿A dónde pertenecía ese cabildo? En 1810 nosotros pertenecíamos a Córdoba del Tucumán. Todavía no se creaba la gobernación de Cuyo. Lo ponemos en la escena al señor José de San Martín. ¿Quién pide que se cree la gobernación de Cuyo en 1813? José de San Martín. ¿Quién está en la sombra en la asamblea del año 13? José de San Martín. En la sombra, exacto. Siempre En la sombra, estuvo. en la sombra. En la Exacto. sombra, ahí moviendo los hilos, lo mismo con la declaración de la independencia. Sí. Yo le atribuyo, como tantos historiadores, el movimiento de revolución a la cabeza de Belgrano y el movimiento de la declaración de la independencia a San Martín. ¿Qué le dice San Martín a Tomás Godoy Cruz, nuestro diputado? Si yo fuera diputado y le estaba redactando. Eso te- O sea, utilizó hasta la estrategia en San Juan, no daban los números para tener 2 diputados. ¿Cómo que no dan los números? porque San Martín siempre Sí, estuvo dan los atrás de la números. escena. Sí. O sea, no fue como vos decís que mi patología es del ego, fue totalmente, o sea, trabajó desde atrás, pues siempre estuvo, pero Es parte discretamente. es lo que te digo, de su camuflaje. Claro. Esto que se pide, ¿no? La definición del gran No, capitán, ¿no? Él se corre de la gobernación intendencia de Cuyo, pone a Luzuriaga, que es otro para mí de los invisibles. Tenés que bancarte que el señor José de San Martín te ponga a vos como gobernador intendente de su provincia, con él a cargo del mando militar. O sea, hay que estar a la altura, ¿no? Que es esto de empezar a ver los personajes secundarios, terciarios, Sí. o los bolos, ¿no? Los De la escena, circundantes, ¿no? ajá. Y ahí aparece todo lo valioso, desde las mujeres que colaboraron con la comida, desde cómo se tiñeron los trajes, las raciones del ejército, las zonas de engorde, los animales, el sacrificio que hizo el pueblo cuyano. Mendoza todavía no cae en la cuenta de por qué San Martín amaba esta tierra. Y reivindicó un poquito Por a la, la mujer. lealtad. Un poquito a la mujer, porque las mujeres es como que son anónimas, como que no existían, y estaban, y seguramente apoyaban a esos hombres para que pudieran seguir con sus gestas y con todo su trabajo, porque las mujeres como que, viste, no nombran a ninguna, pero estaban. Bueno, de Junín es una de las patricias, ¿no? Un poco Mirá. hablando de lo que la familia Corbalán, que hay muchos errores de concepto, y fíjense, quiero cerrar un poco con esto, para el análisis social de nuestro territorio. Nosotros vemos la concepción del camino de este a oeste, por eso nos llamamos zona este, pero los caminos vienen de sur a De norte. sur a norte. Entonces acá se produce una confluencia, una intersección, un punto de quiebre entre la misma historia. Por eso nuestras calles principales, que son doble mano, pero ¿de dónde vienen? San Martín es un departamento muy nuevo respecto a la reducción de Rivadavia. Claro. Son 200 años de diferencia. Muchísimo. O 300. Claro. Sí. Entonces
no podemos perder de vista eso, que el primer municipio de Junín estuvo en reducción. ¿Por qué esa zona quedó olvidada? ¿Por qué fueron cambiando? Bueno, demográficamente, por ahí también esto, ¿no? Vos lo nombraste a Pipo, quiero traer a la mesa a muchos, ¿no? Algunos que he tenido la suerte de compartir, a otros de leerlo, ¿no? Busberti, el mismo profe Gustavo Capone, el Patito Parisi, digo, tipos incansables, sin querer a veces estar en la escena de buscar, y falta esto, y mirá, y esto, y en una charla de café, bueno, ver y acá y charlar, que es lo otro que se nos ha perdido, ¿no? Los bohemios. Tengo un gran amigo, se llama Mario Abed, ¿no? Él me dice, el bohemio, ahí llegó el bohemio, me dice. Pero yo le digo, ¿sabes qué nos falta, Mario? Siempre tengo un momento de gratitud, de charla con él, con un mate. Los artistas venimos un poco de esa escuela, pero se nos ha perdido ese concepto. Como dicen algunos de los cafeteros, los mejores negocios se cierran en el café. Bueno, las mejores charlas están en un café. Tengo un hobby que es tomar café en cualquier lado, y a veces solo. Las ideas más brillantes, en mi verdad, se me ocurrieron tomando un café solo. ¿Sabes qué? Vos sabés que con esto mismo que estás diciendo y nombrando a varias personas, yo quería referenciar un poquito a los apellidos que vos nombraste recién, a nuestro querido amigo Gustavo Capone, con sus tertulias y con su incansable labor, el Patito Parisi que estuvo con nosotros el año pasado y que va a venir en unos días. Genial, sí, sí. Viste que muchas veces nosotros contamos y la ignorancia nuestra también es insolente desde la insolencia en sí, no querer ser insolente. Ignoramos porque ignoramos, ¿viste? El señor lo único que conoce el Corralán es la calle del Corralán por un lugar ahí que él va. No, pero del siglo XXI, XX, sí. Claro. Sí. Tiene una finca, una finca. Sí. No, ¿por qué decir que no? Pero, bueno, no se puede él hablar conocía en serio. Sí. No, bueno, a ver. Están destruyendo una carrera. No, por favor, estamos. Yo cuento cuando el Daniel cuenta contalo de la guerra de Vietnam, Daniel, cuando estuviste en el. No, pero bueno, no me gusta. ¿A qué voy? Digo que por ahí nosotros no sabemos qué tan cerca estamos. Exacto. Qué tan cerca estamos de un apellido, el por qué el nombre de la calle, por qué estuvo en tal lado, el nombre. Yo pertenezco a la emblemática independentista, revolucionaria, separatista, barrio Los Chorros de Leña. ¿Viste? Porque nací allí, crecí allí, qué sé yo, pero ahí en esa esquina de Balcarce y Chañar estaba la ramada y toda una carga y toda una historia maravillosa que cuando uno la escucha, cuando la lee, y yo orgulloso de haber nacido a 30 metros del lugar. Digo, qué lindo es cuando viene una persona como vos y nos empieza a contar este tipo de cosas, porque nos acerca también. Claro. ¿Se entiende? O sea, yo imagino un correntino orgulloso de ser argentino, sanmartiniano y demás. Pero mucho más entiendo a un mendocino de Rivadavia, de Junín, de San Martín, estar pisando los lugares donde estuvo el gran... No sé si me entendés. Sí, o sea, no somos más argentinos que ellos, pero sí nos acerca un poco más y nos ayuda un poquito a querer investigar, leer y demás. O sea, vos como mendocino te encontraste con esta maravilla, pero mucho más todavía el orgullo de ser originario de la zona. ¿Se entiende esto? Tiene otro valor porque claro, la historia no deja de ser vívida. Nosotros también tenemos que pensar que es pasado, presente y futuro es ahora, no es que pasó. Si vos analizás cuando te vas a otro lado de la historia, analizás lo que pasó en 1810, en el 16, en el 20, sigue pasando. Entonces por eso hay que aprender, porque si no es un loop que se repite y vuelve a repetirse, cambia el personaje, pero el guión es el mismo. Entonces ahí es donde yo creo que nosotros tenemos un gran hombre, mito, leyenda, militar, estadista, político, gobernador, todo lo que le quieras poner a Sanma, como el gran Ramiro Gileasa le dice a los niños Sanma, como si fuera un cómic, ¿no? Que ahora está con un proyecto por lanzar con eso. Tiene muchas facetas San Martín para que vos te identifiques. Hay mucho más para verlo y nosotros lo tenemos que tomar como propio porque muchas de esas cosas que él cuenta las hizo acá. Ahí está este valor agregado de decir, che, yo estoy pisando tierras donde este tipo caminó, sembró, se tomó un mate mentiroso. Eligió. ¿No? Porque no tomaba mate, tomaba café, pero él usaba el símbolo.
O sea, nunca hizo sentir a nadie menos. Estaba en todos. Hay una anécdota que cuenta Ricardo Rojas, que son los acuerdos. Hay casi 78 funciones escritas en una libretita. Llamar a todas, contarlas. O sea, un tipo que se levantaba a las 4:30, se acostaba a las 7, 8. Y después que también se impregnó de otras cosas, ¿no? Nosotros vemos que por ahí son distintas corrientes, esto del acervo popular, ¿no? Las danzas tradicionales, una tonada, una cueca, un gato. ¿Y cuándo pasó eso? Por ejemplo, hay una danza que San Martín se dice que vio y la vio en el cruce de los Andes, que se llama la sajuriana, que es mitad samba, mitad chacarera. Sí, señor. San Martín bailaba minuera, un gran bailarín, pintaba acuarela, tocaba la guitarra. Fue precursor de las obras de teatro. ¿Jugaba al ajedrez? Jugaba al ajedrez, jugaba a las cartas. O sea, ahí automáticamente es cercano. No está tan lejos. No está tan lejos nuestro, al contrario. Eduardo, ¿cuándo será tu próxima visita a la Brújula? Pactémoslo, julio, agosto, creo que son fechas lindas. Son fechas muy, sí, viejo, te queremos muy acá, valiosas y yo siempre insto, la verdad que obviamente les agradezco el espacio, les agradezco el tiempo, la atención, pero no solamente de recibirme, sino la atención de estar prestándome atención. Yo me siento un agradecido cada vez que puedo hablar, que estoy en un micrófono, que hablo con una persona en la plaza, con la chola, y le digo, che, ¿sabés que San Martín hacía budín como vos? Y le encantaba el budín. Esa es la historia que yo pregono, voy a batallar y voy a defender, porque lo tiene que saber cada ciudadano. Eso nos va a hacer distinto. Genial. Vos sabés que Fernando aprecia mucho a los tituleros, son medio Maradona, tirás título ahí, mañana tiene para la editorial. Olvídate, Fernando. Le he dejado al Fer ahí, pero mirá, una lista de... Bueno, siempre me dicen, Lucky, mirá, a ver, y cuando veo la editorial, cuando veo lo que dice, los títulos de los invitados son importantísimos. Sí. Así que, Eduardo, gracias por venir, ojalá te hayas sentido cómodo, ¿sí? Muchas gracias, Eduardo, la verdad, genial conocerte y genial seguir conociendo, es muy conocer más de yo esto, la verdad. Gracias, Eduardito, y Gracias. Me gustaría plantearte algo dentro de tus posibilidades, porque hay tanto para contar, tanto para decir y tanto para hablar y debatir, porque esto hay que debatirlo. Plantearte tal vez con el mismo Patito también algunas secuencias, decir, bueno, no en julio que la fecha llega porque esto No. No con la efeméride. Un espacio. Que vos un espacio Sí, que vos sí, tengas literal. con permiso, señor director. Un espacio que vos, el Pato, tengan para hablar de estas cosas, porque estamos viendo que en un programa hemos hecho un salpicón de cosas que no sé si a alguien le quedó a alguien. Seguro le ha quedado algo. ¿sí? Siempre queda. Siempre. Y la otra es, va a ser se inspira. titular, van a haber muchos titulares o van a haber muchas sorpresas en ese librito. Sí, obvio. La idea pretende ser una saga. Bueno, aprovecho para a comentar de algunos proyectos que a mí la verdad a veces no sé si me asustan, me quedo ahí porque bueno, esto ha tomado una relevancia la verdad que muy grande. Estoy trabajando con artistas de Córdoba, de Buenos Aires, con una productora de España. Y bueno, justamente por eso yo digo, soy bastante controversial, ¿no? Entiendo muy bien el tema de cómo entrar en esta horda. Y la verdad que yo no quería hablar de todo de lo que hablaban todos. O sea, claro. me empezó a picar otra situación, encontré mi espacio en el blog, que agradezco infinitamente a la gente que se toma el tiempo de leer, porque son casi ¿dónde te siguen? ¿Dónde te seguimos? 20 minutos a veces de lectura, pero he recibido tantos mensajes gratificantes que, como siempre digo, es uno. Yo no estoy haciendo la masía, no, porque a mí me interesa que el que lo lea y le quedó algo lo transforme, no que lo lea y sea una anécdota, sino que le quede. Bueno, la página es elenigmasanmartin.com. Para que lo vamos a anotar, para después ponerlo. El enigma. Sanmartin. Yo creo que Daniel lo subiste. Y soy tan controversial que no escribo periódicamente. Claro. A veces escribo por semana, a veces hago 3 en una semana. O cuando te estás tomando un café. ¿Cómo es, Eduardo? No, me lleva mucho tiempo. El Enigma, Sí. San Martín.
sanmartin.com. Ahí es un blog al cual yo denomino Episodio, y bueno, va a ser uno de los espacios que se va a transformar en libro. Yo ahí no puedo bajar toda la información con un desarrollo de investigativo, ¿no? Con una fuerte carga en cuanto a la fundamentación, ¿no? De los datos. Trato de que sea eso, no es un artículo de diario, ¿no? Es un artículo que tiene un peso de análisis documental y de pruebas y de comparativas, y obviamente está mi opinión. Es un espacio en el cual me siento muy cómodo, a diferencia de San Martín. Yo hablo en primera persona, no hablo en tercera. Entonces eso también me tiene muy cercano y me ha dado gratamente muchas devoluciones. Yo tengo hasta en la página seguidores, ¿no? Que el blog ha llegado a Tailandia, a Japón, a México, porque tengo ahí una opción dentro de la tecnología, que hay una frase, un gran economista que dice: todos estamos a un mail de distancia. Media vintage, pero todos estamos a un mensaje, ¿no? Entonces, invertir en ese espacio fue generarme a mí un enlace que hoy puede terminar no sé dónde, y ese es mi mayor sueño, ¿no? Bueno, que no ha no terminado, saber no ha terminado, pero pasó por la Valle. Te mando un mensaje, mi hermano Pablo, que está en la Valle. Bueno, ¿sí? Un cariñoso abrazo te manda, nos está escuchando. Gracias. Eduardo, gracias por venir. Naturalmente que vamos a seguirte invitando, vamos a ordenarnos un poquitito en las próximas fechas. Que sí, que no sean una efeméride, pero que sí podamos entrar ahí. Encantado, ¿sí? Y hay algo que dijo Daniel y creo que es muy valioso el espacio de ustedes, que es esto de debatir. A mí me encanta estar en una mesa donde tampoco la mitad de la mesa no está de acuerdo conmigo, porque yo me llevo otra impronta, ¿no? Me hace ver el vaso desde otro lado, ¿no? Medio lleno. Claro. Y eso también nos va a dar que tenemos que tener espacios constructivos. Y le pateaste a la Malvina, que es sanmartiniana. No te lo quiere decir, porque ella es, viste, porque es muy correcta, muy políticamente correcta. Claro. Pero es sanmartiniana. Es sanmartiniana. ¿Y sabés lo que hizo? Como la Cristina, viste que la Cristina quiere blanquear dólar y entonces dice, no, para una amiga, porque tiene dólar en siempre para una amiga. Le pasó a mi amiga. Claro. Qué sé yo. Dice, hay unas docentes que son sanmartinianas. No, fuera de broma. Hay gente que sí, que no. Bueno, como vos decías, pasa eso. Hay gente que es hincha o no es hincha. Hacete cargo, Malvina. Sí. No, yo soy. No, bueno, yo tengo testigos. Yo soy una enamorada de San Martín. Es respetable. Creo que Sanma entra en la línea de los incuestionables. Exacto. Obviamente siempre va a haber. Y necesitaba más visita porque él se quedó nada más que con lo de Corbalán. Y no es nada más que eso. Hay más. Hay más, loco, no es. Por eso necesito que vuelva. Que bueno. Tengo muchas dudas con eso. Con el Corbalán. O sea, ¿qué pasa ahí? Que en la calle de los locos. ¿Por qué? El placer de saber. Que la calle de los locos. Claro, no es. No es gratis. Y también quiero aprovechar para agradecer a Leticia Sepúlveda, nos escribe, dice, excelentísimo el invitado, muy interesante los temas que están tocando. Gracias, Leti. Un saludo. Muy bueno. Así que bueno, lo hemos pegado, che, con el programa de hoy. Parece que Gracias. Bueno, Eduardo, gracias. Mira, Fernando, ¿vos sabés qué? No sé si querés que cerremos y volvemos en 2 minutitos. 2 minutos. ¿Querés que cerremos y volvemos en 2 minutos? Que Fofito tiene algo para contar hoy. No, si nos vamos, ya está. Pero pará. Yo tengo, me encanta. ¿Cómo? No, yo me queda algo para después, algo importante. Por eso te digo. A mí también. Entonces hagamos una pausita, cortita, Fernando, te pagamos el extra, ¿sí? Y volvemos. La Malvina lo paga. No, viste que hasta que no dije que Malvina, gracias, Malvina. Dale.